con los compañeros que ya os he comentado, vamos con ese gran protagonista con el que abrimos el larguero, que es el seleccionador de Bélgica, al que felicitamos porque ha ampliado su contrato hasta 2022. Don Roberto Martínez, buenas noches. Muy buenas noches, Manu. Pues enhorabuena. Gracias. La verdad que ha sido un día un poquito distinto porque hacer una presentación digital es algo que no habíamos hecho nunca anteriormente, pero la verdad que con mucha ilusión y muchas ganas de empezar el nuevo proyecto. Está por ahí también Axel Torres, nuestro comentarista experto en fútbol internacional y amigo de Roberto Martínez. Axel, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Tú, ahora que no nos oye nadie y ya que se puede contar, ¿lo sabías antes? Ya te había dicho Roberto, Axel, 2 añitos más. Bueno, creo que en alguna ocasión, no sé si lo habíamos hablado, pero vamos, que estaba, sí, parecía. Además, bueno, yo imagino que la pandemia también ha movido las cosas, ¿no? Es que, sin ir más lejos, ha pospuesto una Eurocopa que se jugaba dentro de un contrato hasta fuera del contrato original. O sea, esto te obliga a mover ficha. Roberto acababa ahora y si quería estar en la Eurocopa para la que se había clasificado, pues tenía que renovar. Imagino que eso también ha influido, ¿no? Pues sí, la verdad que tiene razón, Axel. Yo creo que siempre había una buena posibilidad de sentarnos y hablar para el futuro después de la Eurocopa, porque así lo habíamos dejado. Pero la verdad que el no poder disputar la Eurocopa después de 2 años con competición, después del Mundial de Rusia, pues trabajamos muy duro para intentar mejorar lo que hicimos en el torneo y parecía que no era una situación natural, que no podíamos celebrar con nuestros aficionados, con los jugadores, con el staff técnico que ha trabajado muy duro, que no pudiéramos ver cómo se puede desenvolver esa Eurocopa tan especial, con además un formato que no se va a vivir nunca más. Yo creo que no había una normalidad de que paráramos la relación ahí. Recuerda que nos podéis escuchar, nos estáis escuchando y que nos podéis ver. Si quieres conectarte a cualquiera de los canales de Facebook o de Twitter o de Instagram o de YouTube del Larguero, en la SER, puedes ver la entrevista, puedes ver en su domicilio ahora mismo a Roberto Martínez, también puedes ver a Axel Torres y puedes ver dónde estamos haciendo el Larguero ahora mismo, en directo, la charla con el seleccionador de Bélgica. Se te ve feliz, Roberto, te veo feliz. Me imagino que, hombre, cuando alguien renueva es porque estás contento, ¿no? Las dos partes están contentas, pero ¿qué has encontrado en Bélgica desde el punto de vista profesional que te hace sentirte tan cómodo? Aparte de esa generación de la que ahora hablamos, maravillosa generación de futbolistas, probablemente la mejor de la historia de Bélgica, pero ¿qué has encontrado para estar tan cómodo profesionalmente hablando? Bueno, yo creo que eso no es solo un aspecto o dos. Yo creo que hay un cúmulo de situaciones. Primero, y como has mencionado muy bien, esta es la generación de oro del fútbol belga y no solo a nivel de talento, a nivel de compromiso. Son jugadores que dejan Bélgica a una edad muy joven y siempre cuando vuelven son personas que traen felicidad. Y se crea algo muy especial alrededor de este equipo. El aficionado sigue a la selección de Bélgica. Hay una gran unidad y la verdad que te permite soñar. Y yo creo que a partir de aquí la relación que tenemos en la federación pues te permite trabajar a corto plazo, como te puedes imaginar, con este grupo de jugadores, pero también algo que hay mucha satisfacción es el poder trabajar a largo plazo. Estar trabajando ya con jugadores que han nacido en el año 2000, 2001, tener una clara forma de desarrollar este talento que se le va a pedir que pueda jugar con la expectativa de poder estar en los puestos altos del ranking FIFA. Yo creo que eso es la forma de trabajar que se tiene, donde hay un profesionalismo que no me esperaba que existiera en el fútbol internacional. Siempre era más de... me pensaba que el fútbol internacional era más de torneo a torneo y entre medio pues era un periodo pues de menos contacto, de menos día a día. Y la verdad que en Bélgica es un país muy pequeñito, 11 millones de habitantes, pero que tenga esta generación te das cuenta del por qué. Y es porque hay un día a día, hay una comunicación con todos los clubes profesionales, hay una forma de trabajar y un poquito desarrollar lo que es el ADN del futbolista belga. Y a mí eso siempre me ha apasionado. Desde mi época de entrenador muy joven en Swansea City,
creo mucho en los procesos, creo mucho en el desarrollo del futbolista y creo que en Bélgica puedo desarrollar las dos labores. Una que es estos grandes partidos que te encuentras en torneos como mundiales o Nations League, y luego tienes un poquito más el largo plazo y el poder llevar un país que es políticamente muy complicado, con 3 lenguas oficiales, sí, y con muchas instituciones, pues que podamos unificar y poner proyectos que pueden desarrollar al futbolista del futuro de la selección. Axel, que te conoce bien desde que empezaste antes de llegar a la selección de Bélgica, en los clubes en los que has estado anteriormente, en el fútbol británico has ejercido como entrenador-manager. Eso lo puedes compaginar también en la Federación de Bélgica, que no es ni mucho menos habitual, que seas seleccionador, pero también un poco el manager de todo lo que rodea al fútbol belga, ¿no? La Federación belga. Sí, eso, bueno, como mencionas, Axel siempre ha sido un curioso del fútbol y me acuerdo que la primera vez que le vi se presentó en el campo de entrenamiento de Swansea City y la verdad que desde entonces es increíble ver un profesional como Axel que se mueve de la manera que lo hace, y a mí siempre la gran preocupación del fútbol internacional era que no podía tener ese día a día. Y yo creo que ahí es donde hemos llegado a un acuerdo, porque la selección belga, o la Federación belga en este caso, sí, me ha dado totalmente el poder de poder trabajar ese día a día que no existe tanto si eres solo entrenador de la selección. Entonces, el poder compaginar la capacidad de director técnico y entrenador de la selección es un poquito la labor que siempre he tenido en la Premier League, y para mí esto le da mucha fuerza al proyecto. Hay muchísima ambición, vamos a invertir muchísimo en intentar hacer un cambio drástico en el campo de entrenamiento, ser un centro que pueda llevar todo lo que tenga la función del fútbol en Bélgica en el centro de alto rendimiento, y estar en esa posición de director técnico pues es una gran responsabilidad, pero que tenemos muchas ganas con el cuerpo de trabajo de empezar este nuevo proyecto, que es un poquito distinto de lo que hemos hecho, pero darle continuidad, que yo creo que hoy en el día en el fútbol es muy difícil poder tener esa continuidad en proyectos de larga duración. Oye, la presentación ha sido original, ¿no? Estaba ahí Hazard rodando un vídeo como que estaba en un videojuego y de repente ha dicho, anda, puedo desbloquear a un entrenador, anda, desbloqueo a Roberto Martínez, anda, la renovación de Roberto Martínez. ¿A quién se le ocurrió la idea? Porque ha sido chula, está original. Bueno, yo no soy mucho de jugar a los juegos de ordenador, pero sí, me han comentado que eso es lo que realmente se hace. Pero yo creo que era importante también dar un mensaje de positivo, especialmente en Bélgica, pero en el fútbol mundial. Sí, estamos en una situación de entrepaso, de muchísima preocupación, pero pues bueno, hay una renovación, hay una rueda de prensa, no estamos ni en los mismos países, pero claro, se ha podido dar una normalidad y hemos podido ir adelante. Entonces, pues la creatividad siempre juega una parte grande, y la verdad que el departamento de marketing ha hecho una muy buena labor para eso. Yo creo que la reacción ha sido positiva, y de intentar darle esa nueva normalidad lo antes posible, pues yo creo que en el fútbol belga va a pasar desde ahora mismo. Parece, Axel, que siempre hablamos de Madrid o Barça para que uno se corone en el fútbol, ¿no? Y probablemente en parte sea así, pero ¿tú crees que esto es alargar algo que parece que está predestinado en la carrera de Roberto Martínez, y que el hecho de estar 2 años más en la selección de Bélgica todavía le va a beneficiar más en ese sentido? Bueno, vamos a ver, ¿no? Yo creo que es una decisión que ha tenido que meditar mucho, imagino, porque, como sabes, en estos años en los que ha dirigido a Bélgica ha sonado para grandes cargos, ha sonado para estos 2 que dices, pero ha sonado para otros en sí, Inglaterra y en países. Entonces, estar dirigiendo a una selección, pues seguramente en el momento en el que hay una vacante en estos equipos, te pone más difícil ser el elegido, ¿no? Yo entiendo que él habrá valorado esto, que sabe que al final va a depender mucho de una actuación en un torneo corto, que a veces es muy difícil de controlar, pero Roberto, está claro que todas esas variables las has analizado a la perfección, ¿no? Sí, pero yo creo que la valoración de ahora ha sido más el hecho de que no parecía una forma natural de dejar el trabajo en Bélgica. Yo creo que aún no hemos terminado lo que queríamos conseguir. Con los jugadores tenemos una relación de
muy clara. Queremos hacer historia para el fútbol belga. La verdad que el día a día en la selección, cuando estamos juntos, es constantemente de intentar mejorar. Y viene más de esta parte de que creo que aún no hemos terminado la relación en Bélgica. Y en el fútbol no tienes que tener prisa para nada, tiene que ser todo muy natural y que hay que cumplir procesos, y en ese sentido es muy difícil siempre el fútbol de club y el fútbol internacional de ir de la mano. Es muy difícil porque cuestión del tiempo de una competición con la liga doméstica es totalmente opuesta, pero la verdad que la felicidad es máxima con el proyecto de Bélgica, porque no creo que hayamos llegado al máximo nivel que podemos llevar. Ya. Seguramente acabas echando de menos cuando dejes la selección de Bélgica, que no se sabe cuándo será, igual luego vuelves a renovar, pero eso de compaginar lo de entrenador y lo de manager seguro que es algo que no en muchos sitios, hasta ahora sí te lo han ofrecido, pero veremos a ver si se produce un salto a un club grande, suele ser más complicado, pero el futuro lo dirá. Ahora te pregunta Axel Torres, que te quiere preguntar algunas cuestiones, pero te quiero preguntar por Hazard, además de estar fantástico en ese vídeo en el que anuncia como buen Cicerone tu renovación, ¿has hablado con él últimamente? ¿Has hablado en estos días? ¿Cómo está Eden Hazard? Eden está muy contento, muy feliz, dentro de la preocupación que tenemos todos como seres humanos. Yo creo que el Eden futbolista está en un momento de muchísima alegría, se encuentra muy a gusto, todos los pasos han sido tomados de un punto de vista médico con muchísimo detalle, y yo creo que viene a reafirmar lo que nos pensábamos todos, que Eden iba a llegar a finalizar la temporada con el Real Madrid y no hubiera tenido ningún problema para afrontar la Eurocopa. Ahora, en la nueva situación, aún le veo pues que aún la tranquilidad que puede dar incluso más tiempo a su recuperación, pero le veo muy feliz y con unas ganas enormes de que esta temporada sea una temporada que pueda llevar alguna alegría. Fíjate que los madridistas tienen la sensación, Roberto, de que no han visto a Hazard esta temporada, ¿no? Las lesiones, la mala suerte, no empezó bien, luego otra mitad de temporada, esos parones. ¿Tú sigues convencido de que se va a ver al mejor Hazard que se ha visto en la Premier y se ha visto con la selección de Bélgica en el Real Madrid y en el Bernabéu? ¿Que los madridistas van a ver la mejor versión de Hazard en la Liga Española? Sin duda, sin duda. Y yo creo que a veces se necesita un inicio difícil en tu nuevo club para realmente dar todo lo que llevas dentro y entender lo que representa jugar por un club como es el tema de Eden en el Real Madrid. Piensa que esto ha sido una situación de muy mala suerte que en el fútbol existe. Eden no se pierde partidos. En 8 temporadas en el Chelsea fueron 18 partidos los que se perdió, y se ha perdido más ya en esta temporada inicial en el Real Madrid. Entonces yo creo que esto es circunstancial. Yo creo que hemos visto ya, ha habido momentos donde Eden ha sido él mismo. Sí, se ha acercado, ¿no? Sí. Sí, claramente igual te destacaría el partido que estaba en el estadio donde se lesiona contra el Paris Saint-Germain. Yo creo que esa primera hora fue Eden con muchísima alegría en su fútbol, con una gran conexión con sus compañeros, y yo creo que el aficionado madridista tiene una gran sensación de que Eden va a traer muchísimo éxito. Muchos madridistas que dicen, no, bueno, a ver si lo mejor lo hemos visto ya, pero a ver en el Madrid algunos están preocupados. Bueno, que tengan tranquilidad porque estando bien físicamente y bien recuperado la lesión, yo estoy seguro de que vamos a ver todo el talento que lleva dentro. Creo que una vez dijiste, no descarto que Hazard, no sé si nos dijiste aquí en una charla que tuvimos en el Larguero, no descarto que Hazard sea candidato al Balón de Oro el año que viene o dentro de 2 años, que puede ser un candidato claro a ganar el Balón de Oro. Puedes tener a todos los madridistas tranquilos, porque Eden va a ser un gran jugador para el Real Madrid y va a marcar una época, estoy convencidísimo. No hay jugadores como Eden Hazard, no solo a nivel de talento, pero a nivel de experiencia y de dónde está en su momento de su carrera. Eden, sin duda alguna, estoy convencidísimo que aportará muchísimo al Real Madrid, y para mí, y no quiero decir algo que ahora parezca que no sea realista, totalmente será un jugador que puede ganar el Balón de Oro con el Real Madrid, sin duda. Axel, ¿alguna pregunta para Roberto? Sí, un par de ellas. La primera sobre la... Por ejemplo, ¿le harías una oferta para el Sabadell cuando acabe? Bueno, tenemos buen entrenador en el Sabadell ahora mismo, ¿eh? Te lo iba a decir, Hay que tener...
la opción ahí primero. Pero por supuesto que en algún momento de la vida estaría fantástico. Bueno, la primera pregunta es sobre la especificidad del nuevo cargo. Es decir, cuando uno piensa en manager, en director deportivo, piensa en fichajes, en hacer fichajes, ¿no? Con Roberto Martínez no siempre ha sido solo eso. De hecho, en Wigan yo recuerdo que estabas muy orgulloso del proyecto de hacer una nueva ciudad deportiva. Es decir, que te metías incluso en estas cosas, ¿no? En los planos, en cómo va a ser la nueva ciudad deportiva. Tenemos que construir una estructura a nivel club para crecer. En la selección belga, ¿qué atribuciones tiene exactamente este nuevo cargo que vas a estrenar? ¿Y quién venía haciendo esas labores hasta ahora, si es que alguien las venía haciendo? Sí, bueno, cuando firmo para la selección belga, el director técnico era Chris Van Pelvelde, que cogió el mismo cargo en la Federación China. Eso fue en el octubre de 2018. Desde ese momento yo he compaginado las dos labores y es ahí donde yo creo que vamos a dar un poquito de continuidad. Hemos puesto ya proyectos de unificar un poquito el fútbol belga a nivel de análisis, a nivel de crear alto rendimiento, pero no dejar la selección aparte. Yo creo que lo que me gusta es que esta selección, que va representada por la generación de oro, que pueda afectar al fútbol amateur, al fútbol de desarrollo y estar muy cercano en todo lo que pasa en Bélgica. Y en esos proyectos pues hay nuevos edificios en la ciudad deportiva. Queremos crear un centro de alto rendimiento y sería en los próximos 10 meses. Y los proyectos están muy cercados en intentar mejorar todos los ámbitos de la federación y un poquito acercarnos a trabajar ya de una forma individual con los jugadores que han nacido ya en el año 2000, 2001 para tener una gran similitud de forma de trabajo desde la categoría de sub-15 hasta el primer equipo. Entonces, el día a día de un director técnico en la federación es exactamente que podrías tener en un club y es ahí donde vamos a dar la continuidad de los proyectos que hemos tenido desde octubre del 2018. Y la segunda pregunta que te quería hacer, ya que hablas de jugadores del 2001, en este caso hay uno al que ya habías llamado, que había debutado, que había hecho gol incluso, Jari Verschaeren. Imagino que es uno de los grandes beneficiados de que la Euro se vaya a 2021, va a tener más tiempo de rodaje en la élite. Por un lado, eso es positivo, es decir, los jóvenes van a tener más tiempo. Por el otro, te pregunto si te preocupa que gente como Alderweireld, Vertonghen, Dries Mertens puedan llegar a 2021 ya un poquito veteranos. No sé cómo lo ves eso. Bueno, hay, como ya sabes, 12 meses en la carrera de un futbolista es una eternidad, puede pasar de todo. La verdad que yo creo que no es la edad, yo creo que el nivel de profesionalidad que Dries Mertens, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, incluso Vincent Kompany, que ya está compaginando sus labores de entrenador con Anderlecht, yo creo que están aún en muy buena condición para poder aportar para un gran torneo. La experiencia en un torneo es muy distinto de lo que se necesitan en los partidos de clasificación y a partir de ahí pues tenemos que usar los 12 meses para dar estos jugadores jóvenes, como has mencionado, Jari Verschaeren, puede ser Jeremy Doku, tenemos muchísimo talento que está emergiendo, pero sin forzarlo y darle muchísima continuidad. También piensa que me ilusiona mucho el intentar ya estos jugadores que has mencionado de la generación de oro, como puede ser Jan Vertonghen, Axel Witsel, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, de que empiecen a pensar como entrenadores. Estoy convencidísimo que estos jugadores van a ser entrenadores en el fútbol belga y van a afectar muchísimo el futuro de Bélgica. Y ya estamos haciendo otra de la faceta del director técnico, es de promover los cursos de los cursos de entrenadores, y ya tenemos ahora 22 jugadores que están en la selección haciendo la licencia de UEFA A y B, porque estoy convencidísimo que ese desarrollo es importante para nosotros, no solo de los jóvenes llegando al primer equipo, sino también los jugadores que están ya en la selección, que podamos hacerles pensar ya como entrenadores y prepararles ese paso.
la mejor generación de la historia del fútbol belga y muchos de ellos ya pensando en su futuro como entrenador. Como dice Roberto Martínez, que le gustaría que fuera pensando en ello, aunque antes viene una cita como tan importante como la Eurocopa. No sé si al final, sinceramente, Roberto, si se hubiera jugado la Eurocopa este verano, pues habría que jugarla, pero viendo todo lo que ha pasado, la lesión de Hazard, entre otras cosas, al final viene casi mejor que se juegue el año que viene. No, para nosotros no. Habíamos puesto mucho énfasis para llegar a este junio en un buen, más que nivel físico, a nivel mental. Yo creo que habíamos conseguido mejorar. La clasificación fueron 10 victorias, sí. Una forma de poder encontrar soluciones dentro de nuestra plantilla. Cuando teníamos lesiones a los jugadores importantes, el nivel de juego fue muy consistente y yo creo que estábamos en un muy buen momento, pero no hay ni que discutirlo. Lo que estamos hablando es una fuerza mayor, claro, y lo que importa es que podemos llegar a una normalidad, no en el fútbol, sino en la humanidad, y que vida, podemos estar... Claro. Disfrutando de lo que es el deporte del fútbol después de lo que hemos sufrido. No sé cómo has llevado, bueno, y cómo estás llevando, no sé cómo estáis en Bélgica, en qué punto estáis del confinamiento, pero cómo has llevado todo este tiempo de pandemia y de confinamiento en casa, ¿cómo lo estáis llevando ahí en Bélgica? Bueno, yo creo que te das cuenta que hay que apreciar a lo mejor las cosas que no apreciábamos y luego ser muy eficiente con el tiempo. La verdad que ha sido... muy interesante el tener tantas reuniones digitales, el poder hacer tanto trabajo a distancia. La verdad que ha habido en cuestión de poner situaciones, casos posibles de lo que puede pasar antes de este parón y lo que va a pasar después cuando volvamos a trabajar, pues la verdad que eso ha sido muy efectivo. El tiempo con la familia, la verdad que ha sido un placer y yo creo que es algo que tenemos que apreciar, porque a lo mejor cuando estamos en el fútbol no nos damos cuenta que los niños crecen. Me he dado cuenta que tengo una niña de 9 meses y estoy dando cuenta que sí, que crecen cada día, porque no me había fijado en la primera hija. Sí. Y luego ser profesor de primaria es algo que ya no puedo intentarlo en casa, eso me supera. La verdad que ha sido difícil. Pero bueno, hay que llevarlo con un poquito de alegría y tener mucha ilusión, que cuando salgamos de esto yo creo que seremos mucho mejores. Oye, la última y te dejamos, Roberto, salvo que te quiera preguntar alguna más, Axel. Anoche estuvimos con Lionel Scaloni aquí en el Larguero también, seleccionador argentino. Se cumplían 20 años de la primera liga del Depor, se habían cumplido ayer 19 de mayo, de la única liga del Deportivo de La Coruña, y él estuvo allí en aquel Depor. Le pregunté si él iba a poder ir a los estadios a ver a los jugadores en este tiempo en el que no hay público en las gradas, pero me dijo, pues de momento no tenemos ese permiso. No sé si cuando se reanude la Liga Española y quiera venir Roberto Martínez al Bernabéu a ver a Courtois y a Hazard, o quiera ir a ver al Inter a ver a Lukaku, o quiera ir a ver al City a Bruyne, no sé si va a De Bruyne, no sé si vas a poder ir a los estadios o de momento no os dan permiso para eso. De momento no hay claridad en cómo se va a utilizar el scouting. Yo creo que este fin de semana con la liga alemana, yo creo que se nos ha dado un poquito de luz y alegría, porque ver el fútbol otra vez como lo vimos, la verdad que te da mucha ilusión. A nivel de poder visitar los estadios, yo creo que eso va a ser más difícil. En Alemania había un cupo de 300 personas que pueden estar acreditadas en cada partido. Están trabajando para que ese número sea mayor. Aumente, sí. La información que tenemos es hasta que no se llegue a las 2.000 acreditaciones, la verdad que las selecciones no podrán visitar a los partidos. Pero eso será muy, muy específico de cada liga, de cómo funcionan los estadios, e incluso cada club podrá dar una posibilidad o otra. Bueno, veremos a ver si llega ese momento, y cuando llegue, pues de momento habrá que seguirlos por vídeo y verlos por la tele o con los ojeadores que tenga por ahí repartidos donde puedan entrar. Pues nada, Roberto, que te veo bien, te veo en forma, te veo feliz. Nos alegramos de tu felicidad. 2 años más hasta Qatar 2022 y seguimos diciendo lo mismo que te dije en la última vez. Ojalá que la final de la Eurocopa sea un España-Bélgica y que os ganemos. Pues podemos llegar a un acuerdo, pero lo de ganar tendremos que discutirlo. Bueno, enhorabuena por esa renovación y mucha suerte, que vaya todo bien por Bélgica. Y un abrazo para Axel Torres, igualmente, que os despidáis también. No sé si hace mucho que nos veis, hace ya bastante que nos veis, ¿no, Axel? No, hace mucho, Axel. Ya... Sí, bueno, desde que a ver si vuelve a la normalidad.
Sí, desde que estuviste en Barcelona, que además luego estuviste también en el Larguero, o sea, desde aquel día no nos vemos. Por cierto, que ha estado Roberto durante el confinamiento en Inglaterra, cerca de Wigan, justo cuando volví a emitir la televisión estos días la final de FA Cup que ganasteis. No sé si te has encontrado en alguna salida al supermercado con algún hincha del Wigan que te ha recordado ese título, ¿eh? Sí, la verdad que eso se recuerda a menudo en Wigan, como puedes imaginar, pero no, hay que ser muy responsable. No salimos a comprar al supermercado, Axel. No se puede. Ahí te he visto bien. Un abrazo, Roberto, que vaya muy bien y gracias por este ratito para el Larguero. Cuídate. Chao. Igualmente. Adiós, Manu. Adiós. Hasta luego. Chao, Axel, hasta luego. Adiós, Axel Torres, compañero. Hasta luego. Son las 12 en punto de la noche y ya están por ahí calentando en la banda.